Por favor, avísenme si me están escuchando. Se escucha, ingeniero. Gracias, buenas tardes. En la clase del martes pasado desarrollamos las dos fórmulas, ¿no? De la primera ley de la termodinámica para un sistema cerrado, ¿cierto? Sí, ingeniero. Dijimos que esta es la fórmula, digamos, que más importa, porque esta fórmula involucra como caso particular al ciclo termodinámico. Bueno, antes hemos examinado las características de Q, las características de W, pero ahora deberíamos establecer qué forma o formas de energía constituyen este valor E. Hemos dicho en la clase anterior que el sistema en cada estado termodinámico tiene acompañando a la masa una cierta cantidad de energía total que es igual al producto de la masa por la energía total por unidad de masa. Creo que todo esto lo dijimos, ¿verdad? Quisiera que alguien me confirme esto para poder, Sí, ingeniero. ya, ok. Entonces, el asunto que vamos a enfocar a partir de este momento es la respuesta a esta pregunta, ¿qué es E? ¿Qué es esto que llamamos energía total? ¿Qué forma o formas, plural, constituyen este valor E? Y entonces para poder ir aclarando este asunto, vamos a ir colocando algunos casos. Primer caso, esto que estoy dibujando es un recipiente hermético, rígido, que contiene una cierta masa M de una sustancia pura. Y entonces vamos a considerar como sistema termodinámico el espacio interno de este recipiente. Y ahora quisiera que me digan qué tipo de sistema termodinámico es el que vamos a enfocar, a analizar. ¿Sistema cerrado? Un sistema cerrado, donde la masa es constante, por supuesto, pero tiene otra característica de este sistema en particular. ¿Cuál es? Volumen específico. Que el volumen total es constante y consecuentemente el volumen específico, por ser la masa y el volumen total constante, es constante. Es decir, a este tipo de sistema termodinámico lo hemos llamado sistema isocórico. ¿Qué significa ello? Significa que cualquiera sea el fenómeno que le ocurra, hay algo que se mantiene constante y es justamente el volumen específico. Entonces, el caso que vamos a analizar es este. Fíjense,
que lo que estoy indicando con esto que estoy marcando es que estamos calentando el contenido de este recipiente. Estamos suministrándole calor o el sistema está recibiendo calor, por eso el signo positivo. ¿Qué va a ocurrir dentro del sistema termodinámico? Por supuesto, está claro de que lo que no va a ocurrir es que cambie el volumen específico. Pero pregunto, ¿puede cambiar la presión? ¿Puede cambiar la temperatura? Si fuera una mezcla, ¿puede cambiar el título? Por supuesto, porque todo eso lo podemos visualizar si hacemos uso de este diagrama PV. Y entonces está la campana. Supongamos que el estado inicial corresponda a esta condición I. ¿Qué representa el punto I? Pregunto, ¿qué Mezcla. representa este punto? Una mezcla de líquido y vapor con un cierto título. Si calentamos y el proceso va a ocurrir a volumen específico constante, cualquier estado al que arribe el sistema debe encontrarse sobre la vertical que pasa por este punto. Y entonces, al ir calentando, lo que vamos a observar es que el proceso transcurre así. Y, por ejemplo, podemos arribar con el sistema a un estado termodinámico final, F. ¿Qué representa F? Vapor saturado. No, Vapor ¿cómo recalentado. Vapor recalentado. recalentado? Vapor recalentado. Es decir, si yo tengo una mezcla de líquido y vapor y la voy calentando, en primera instancia el título va aumentando hasta que, por ejemplo, cuando se alcanza esta condición, el título es 1. Todo se convirtió en vapor. A partir de este punto, si sigo suministrando calor, el vapor saturado se convierte en vapor recalentado, que es lo que estoy marcando como F. Entonces, dos cambios están asociados con este calor. Es decir, el calor suministrado está provocando un aumento de la presión o de la temperatura, pero también está provocando cambio de fase. A ver, entonces, toda la energía que esté asociada con estos fenómenos que estamos describiendo se conoce con el nombre de energía interna al sistema termodinámico. A ver, veamos lo siguiente. Si yo quiero saber en qué se convierte este calor que ingresa al sistema, este de Q positivo, entonces lo que tengo que hacer es aplicar la primera ley. Entonces, la voy a volver a escribir por acá, dQ menos dW igual a dE. dQ, por supuesto, es positivo. Pregunto, ¿cuánto vale dW en este caso particular? O lo digo de otra manera, intercambia trabajo mecánico del sistema con el medio exterior. No. Les estoy No. preguntando. No, en ninguna de las formas que hemos planteado antes cuando hemos conversado sobre el trabajo mecánico. No hay cambio de volumen, por lo tanto no hay trabajo mecánico asociado con expansión, compresión, no se mueve el sistema, no hay ningún aparatito que pueda agitar el contenido, etcétera. Por lo tanto, este valor se anula. ¿Qué me dice la primera ley entonces? Que todo el calor suministrado desde positivo se transforma en
energía total del sistema termodinámico, pero en ciertas formas de energía que tienen que ver con este y este otro asunto. A estas formas de energía totalizadas se las conoce con el nombre de energía interna. Su símbolo normalmente usado es U, energía interna. Es decir, si quieren, lo anoto de esta manera. En un proceso isocórico, el calor intercambiado va a ser igual al cambio de energía interna que experimenta el sistema. Quisiera saber si estamos entendiendo todo esto o hay alguna cosa que quieran consultar. Estoy tratando de hacerlo de la manera más sencilla posible. En realidad, si quiere uno ingresar un poquito más en el asunto de qué es U, qué es esto que llamamos energía interna, y lo asociamos, por ejemplo, con la temperatura, entonces tiene que ver con la energía cinética molecular. Es decir, uno tiene que imaginarse que mientras más agitado está el contenido, más temperatura tiene, entonces significa que está más energizado el sistema. Y también tiene que ver con el cambio de fase a través de lo que se conoce como energía potencial molecular, que justamente tiene su traducción en la distancia promedio entre las moléculas. Usted tiene que saber que cuando hay un cambio de fase, las moléculas se separan, ¿cierto? En los líquidos las moléculas están prácticamente pegadas una con otra, aunque se puedan mover, pero en los vapores o gases las moléculas están separadas. Y para poder separar las moléculas hace falta esta energía. Entonces, mientras más separadas estén las moléculas, más contenido energético tiene el sistema. Quisiera saber si me siguen con lo que estoy planteando. Sí, Ya, resulta que este valor que estamos llamando valor energético, o estas formas de energía sumadas, que estamos llamando la energía interna, han sido medidas y tabuladas. Entonces usted encuentra en la tabla, por ejemplo, para el agua, en la tabla de saturación, la columna que corresponde a presión, la columna que corresponde a temperatura, el volumen específico del líquido saturado, el volumen específico del vapor saturado seco, y siguiendo con este orden, la energía interna correspondiente al líquido saturado, la energía interna correspondiente al vapor saturado seco. Es decir, en cada estado, como por ejemplo el I, usted tendrá un valor de energía interna U sub I, y en el F un valor U sub F, que lógicamente deberá ser medido en kilocalorías por kilogramo, es la unidad de medida común. Entonces, usted puede observar en las tablas que a medida que la temperatura se incrementa,
Me voy a referir a la temperatura y por supuesto la presión. El valor de U del líquido y el valor de U del vapor se incrementan. Y cuando usted pasa del líquido a vapor, también el valor se incrementa. Si ustedes tienen las tablas ahí a la mano, por favor mírenlas, porque voy a hacer algunas preguntas en relación con las tablas y necesito que ustedes me respondan. ¿Tienen las tablas? Quisiera escuchar a alguien que me diga. Sí, ingeniero. Ya, ¿están pudiendo observar lo que les estoy diciendo? Un aumento de U del líquido saturado y del vapor saturado seco a medida que aumenta la temperatura. ¿Sí? Sí, se nota, ingeniero. En la tabla. Y están pudiendo comprobar de que el U del vapor saturado seco a la misma temperatura que el líquido saturado tiene más energía interna. Y es justamente lo que estamos diciendo, ¿no? Esa energía necesaria para separar las moléculas. ¿Cierto? Ahora, si el valor de U se va incrementando, de acuerdo con las flechas que yo he planteado, entonces cuando usted se mueva en el sentido opuesto, el valor de U va a ir disminuyendo, ¿no? Significa así, ¿no? Que a medida que disminuye la temperatura, el valor de U va disminuyendo. Quiero que me diga si en algún momento se hace cero. ¿Y a qué condición corresponde? O a ver, pregunte de otra manera. Dígame cuál es la primera temperatura que aparece en su tabla. 38. 38 grados centígrados. ¿Sí? Cuando usted mira 38 grados centígrados, ¿cuánto es el valor de la energía interna del líquido saturado a esa temperatura? 38,72. 38,72 72. Sí. kilocalorías por kilogramo. Y entonces usted puede observar un detalle. Si usted mira otra temperatura, por ejemplo 50 grados centígrados, dígame cuánto es el valor de U del líquido saturado. 52,21. 52,21. Bueno, y uno se encuentra con una suerte de coincidencia aproximada entre el valor de la temperatura y la energía interna en cantidad, ¿no? Por supuesto, a las distintas temperaturas. Si yo extrapolara la tabla, porque usted puede tener temperaturas menores que 38 grados centígrados, por supuesto, ¿no? Para el agua. ¿A partir de qué temperatura se tiene agua líquida? Estoy preguntando algo que deberían saber muy bien ustedes, sobre todo por ser de química. ¿Cuál es la temperatura mínima a la cual todavía existe el agua en estado líquido? 0 grados Celsius. 0 grados centígrados. Entonces, si yo extrapolo esta temperatura hacia el 0 grados centígrados, ¿qué valor de U encontraría acá? Siguiendo el razonamiento que he planteado, 0, pues 0 kilocalorías por kilogramo. Entonces parecería que
esta escala de valores de energía interna comienza en este cero, ¿no? Ahora, le pregunto, si el agua estuviera en estado sólido, si por debajo de 0 grados centígrados, ¿significa eso que no tiene energía interna? Porque el cero es a 0 grados centígrados. ¿O qué es lo que pasa? ¿Me entienden la pregunta que estoy haciendo o no? Es decir, estoy tratando de que usted vea qué es lo que va a manejar como información y no simplemente lo mire como que si fueran números fríos y nada más y no le importe más nada. ¿Significa que las moléculas no están en movimiento mucho? Es decir, si yo construyo una escala de valores de energía interna, esa escala de valores, de acuerdo a la tabulación que usted tiene, comienza con el agua a 0 grados centígrados, ¿cierto? ¿Significa eso que por debajo de 0 grados centígrados no existe energía interna? Existe, solo que está en otro estado. Claro, existe. Si yo siguiera tabulando los valores, entonces, ¿cómo serían esos valores de acuerdo con esta relación que estamos estableciendo? Negativo. Negativo. Entonces, tenemos por acá valores positivos y por acá valores negativos. Lo que quiere decir que este cero es un cero artificial. ¿Se da cuenta? No es un cero absoluto. Y entonces lo que estoy queriendo destacar es que los valores de energía interna que usted va a manejar en la resolución de los problemas corresponden a una escala creada por su autor. Ustedes tienen al pie de la página donde están los datos, el nombre del autor seguramente, que comienza en este cero relativo. Entonces, resulta que el líquido saturado a 0 grados centígrados tiene una energía interna igual a 0 kilocalorías por kilogramo para el autor de esta tabla. A este estado al cual se le asignó, ojo con lo que estoy diciendo, se le asignó el valor 0, se lo conoce como estado de referencia. Y vuelvo a repetir, es un cero relativo, no es un valor absoluto. Porque si fueran valores absolutos, entonces todos deberían tener el mismo signo. Los que están por encima de 0 y los que están por debajo de 0 grados centígrados. Bueno, hecha esa aclaración, prosigamos. ¿Tiene a mano la tabla de Freón 12? A ver, alguien que me responda. ¿Tienen o no tienen la tabla del Freón 12? Sí, ingeniero. Fíjese, busque Freón 12, líquido saturado a 0 grados centígrados. Y mire a ver si el valor de la energía interna es 0. ¿Tiene datos de energía interna en su tabla de Freón 12? ¿O no? No tiene energía interna. Ya. Bueno, una de las cosas que usted tiene que ir dándose cuenta es que cada tabla tiene sus características particulares, ¿no es verdad? En el caso del agua están consignados valores de U, del líquido saturado, del vapor saturado seco, sin problema. Sin embargo, no existen esos valores de U en la tabla de Freón 12. A ver, volvamos al caso del agua. Estamos hablando del agua. Usted tiene otra tabla que corresponde a vapor recalentado. Mire, a ver si tiene valores de U. No. No tiene valores de U. Entonces estamos fritos.
Porque si en algún momento necesitamos esa información, aparentemente no hay dónde conseguirla, pues no, porque la tabla estaría incompleta. Sin embargo, en esta misma tabla usted tiene valores de H, otra variable de estado simbolizada con la letra H, que se llama entalpía, y que por definición es igual a U más P por B. ¿Lo ve? Entonces, si en un determinado estado yo conozco la presión, conozco el volumen específico y conozco el valor de H, porque ese sí aparece en las dos tablas, entonces por cálculo yo puedo determinar el valor de U. ¿Cierto? Sí, ingeniero. Ok. Simplemente lo voy a mencionar porque después vamos a volver sobre el mismo asunto más adelante cuando estemos tratando con el sistema termodinámico abierto. Este producto P por B es de la misma naturaleza que U, es decir, que es energía. Y como aparece la presión, entonces se suele llamar a este valor, en algunos casos, energía de presión. Más adelante, cuando tengamos el sistema abierto, vamos a saber qué es exactamente, en términos conceptuales, esto que llamamos energía de presión. Entonces ya sabemos que podemos determinar los valores de U a partir de los valores de H. Y entonces voy a aprovechar que estamos hablando de H para presentar el siguiente caso. Voy a borrar por acá, que es un caso que ustedes lo van a encontrar frecuentemente en los problemas. Disculpen, ni una preguntita. Digan. Cuando dijo que las energías por debajo de cero eran negativas, vamos, ese negativo, ¿qué puede significar? Disculpe. Nada, simplemente un valor menor que cero, porque estamos en una escala relativa. Es decir, si yo tengo un valor y tengo otro valor menor que ese valor anterior, significa que tiene menos contenido energético en lo que concierne, por supuesto, a energía interna. Sencillamente eso. Es decir, que los sólidos tienen menos energía interna que los líquidos y que los gases. O sea que en todo caso las moléculas se mueven más lentas, ¿sería para un ingeniero? No, las moléculas casi, si se trata de sólidos, las moléculas prácticamente están amarradas, ¿no ven? Ah, como estaría en reposo, ¿sí? Claro, la energía de las moléculas puede ser de distintos tipos, ¿no? Y en el caso de los sólidos se habla de energía de vibración, más que de movimiento, de traslación, ¿no? Que es característico de los líquidos y sobre todo de los gases. ¿Lo ve o no lo ve? Es decir, lo que usted tendría que investigar es qué diferencia hay entre el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. En términos ya, gracias, ingeniero. términos moleculares, ¿entiende? Sí. Es como cuando uno, digamos, está energizado cuando está corriendo, ¿no? Pero está acostado durmiendo, entonces es energizado, diríamos así, para hacer una comparación. ¿Lo ven, no? Bueno, lo piensan, si tienen algo que quieran preguntar, lo pueden hacer en las próximas clases.
lo que yo quiero mostrar es esto. Usted ya conoce este aparato. Es un dispositivo de cilindro y pistón. Supongamos que acá adentro hay una masa M contenida y entonces otra vez nos encontramos frente a un sistema termodinámico cerrado, ¿verdad? Hablando del espacio que ocupa la masa M, pero con la posibilidad de que el pistón se pueda mover hacia arriba o hacia abajo en una suerte de expansión o compresión de esta masa M. Supongamos que ahora planteamos el siguiente proceso ocurriendo a partir de un suministro de calor. Quisiera que me digan qué efecto va a provocar observando el aparato este suministro de calor. ¿Qué va a ocurrir con el sistema en general? Va a haber una expansión. Una expansión. Va a experimentar una expansión. El pistón se va a mover hacia arriba, ¿verdad? Y si hay una expansión, significa que está en juego una cierta cantidad de trabajo mecánico. ¿De qué signo? Positivo. Positivo. Y entonces, ¿queremos saber qué es lo que está ocurriendo energéticamente con este sistema cerrado? Pues otra vez volvemos a hacer una aplicación de la primera ley, y esta vez en términos de energía total, pero como energía interna. Entonces, escribo la expresión matemática de la primera ley, y entonces nos encontramos con que hay intercambio de calor, que es positivo, hay intercambio de trabajo mecánico, que también es positivo, y si estas dos cantidades difieren entre sí, entonces va a haber un cambio en la energía interna, ¿no? Que podría ser positivo y normalmente va a ser positivo. Si quieren lo notamos acá. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el calor suministrado se transforma parcialmente en trabajo mecánico y el saldo se queda guardado en el sistema en forma de energía interna. Entonces ahora vengamos acá a la definición de entalpía. Si yo diferencio este valor, entonces tengo que escribir du más P por dB más V por dP, ¿cierto? Este es el valor del diferencial. ¿Qué características tiene este proceso si fuera el que estoy describiendo en el dispositivo de cilindro pistón, si fuera un proceso cuasi equilibrio? Es decir, el pistón se mueve muy lentamente. ¿Qué características tiene este proceso? ¿O qué características ofrece el sistema? ¿Lo ve o no lo ve? Como digo siempre, el proceso es isobárico, ¿cierto? Sí. Eso es consecuencia que el pistón se mueve muy lentamente, justamente por ser un proceso cuasi equilibrio. Entonces, me vengo otra vez acá al diferencial de entalpía, acá. Si la presión es constante, este término es 0. Si el proceso es cuasi equilibrio, usted debe recordar que este valor es igual a P por diferencial de B en un sistema cerrado. Y entonces, si yo comparo esta expresión matemática con esta otra expresión matemática, ¿qué encuentro? Que dQ en el proceso isobárico es igual a dH. Es decir,
que cuando un sistema cerrado experimenta un proceso cuasi equilibrio isobárico, la cantidad de calor intercambiado está dada por el cambio de entalpía que experimenta dicho sistema. ¿Estamos o no estamos claros con el asunto? Y entonces yo les recomiendo que usted recuerde estas cosas. Se las voy a volver a anotar para que usted las tenga siempre presentes, sobre todo a la hora de hacer una aplicación de la primera ley. Si el sistema cerrado es isocórico, hemos establecido que el calor intercambiado es igual al cambio de energía interna. Y si el sistema es isobárico, el calor intercambiado es igual al cambio de entalpía. Y este es un asunto que usted lo debe memorizar y no olvidárselo nunca más. Por lo menos mientras esté haciendo la materia. Pregunta. Solo para sistemas cuasi equilibrio, ¿no, Inge? Claro, estamos llegando a esta conclusión a partir de que el proceso es cuasi equilibrio, aunque a la primera ley de la termodinámica ya dijimos que no le importa si el proceso es así o real. O sea que lo podemos extrapolar. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Bueno, nos vamos a encontrar con situaciones en donde las conclusiones a las que arribemos se logran a partir de una consideración de proceso cuasi equilibrio, pero después en la práctica, en su uso, son factibles de aprovecharlas cuando el proceso no es cuasi equilibrio. Cuando toque el momento, te lo vamos a indicar. ¿Preguntas? Si no, lo vamos a dejar acá hasta el próximo día martes. ¿De acuerdo? De acuerdo, ingeniero. Todo esto lo pueden repasar. Creo que está en el documento que yo les mandé, así que tómense un poco de tiempo, fin de semana, y léanlo. Está bien, ¿Listo? ingeniero, gracias. Bueno, hasta el martes. Hasta luego. Hasta luego, Hasta ingeniero. luego. Hasta el martes. Luego, ingeniero. Ingeniero. Gracias, ingeniero.